Ya un poco mejor. Bueno, voy a compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor y bueno, ese bello privilegio de poder estar aquí con ustedes y hablar de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios hecho carne, de ese precioso Dios el cual habita nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Y bueno, como puedo ver por el tema que me tocó, que han estado estudiando esta carta a los tesalonicenses, la otra vez que compartí con ustedes les di un poquitito acerca del marco histórico de lo que era la carta, cómo Pablo tuvo que salir rápido y no pudo hacer lo que a él le gustaba, ¿no? Establecer la iglesia, discipular, poner ancianos, así que él tuvo que salir corriendo, pero él siempre se preocupó por la cuestión espiritual de la iglesia, es por eso que mandó a Timoteo y él estaba siempre preocupado, y en las cartas vemos la preocupación de Pablo, no solamente como evangelista y no solamente como apóstol, sino como un presbítero, como un anciano, como un sobrevedor que estaba preocupado por la vida espiritual, literalmente de todos en la iglesia de Tesalónica. Como sin duda alguna el sermón pasado tuvieron que haber tocado acerca de lo que eran los ancianos en la iglesia, ¿no? La preocupación espiritual que siempre debe de haber realmente por aquellos con los cuales nosotros estamos trabajando como sobrevedores para ayudarlos, protegerlos, animarlos y todo lo que es el trabajo, por así decirlo, ¿no? De los ancianos en la iglesia, de los que están al frente. Ahora me toca Tesalonicenses 5, 16 al 28, y es la responsabilidad del creyente ante Dios. Y esto es muy importante porque así se ha titulado el sermón. Sin embargo, yo me voy a enfocar también a lo importante que hace aquí el apóstol Pablo, que son 7 exhortaciones que encontramos aquí. Y estas 7 exhortaciones sirven para la iglesia de Tesalónica, pero también para la iglesia de todos los tiempos, y nos van a servir para nosotros. Puedo ver en el contexto de la carta que el apóstol Pablo siempre estaba preocupado porque la iglesia creciera, la iglesia madurara, y en este caso la preocupación de escribir estas 7 exhortaciones a la iglesia de Tesalónica, que de acuerdo al ejercicio y al estudio del Nuevo Testamento nos damos cuenta que es la iglesia ideal, que es la mejor iglesia de todos los tiempos y que tenía virtudes extraordinarias. No obstante, el apóstol Pablo dice, no, hay que seguir avanzando, y nos da 7 exhortaciones. Y eso es muy importante para ti, para mí. Los cristianos no podemos estancarnos, los cristianos tenemos que seguir avanzando y creciendo y madurando en la vida espiritual, ¿no? Porque claramente la medida, dice la Escritura, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Así que nunca vamos a llegar, pero hay que procurar siempre, al tener esa medida, ir avanzando en nuestra vida espiritual. No es sano que pasen los años y que usted no avance, que se estanque, y mucho menos que retroceda. Dicen que ni para agarrar vuelo, ¿no? Nosotros tenemos que siempre ir avanzando, ¿estamos de acuerdo? Dice el texto, Tesalonicenses 5, 16 al 28, está siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, no apagues el espíritu, no menosprecies las profecías, examínalo todo, retén lo bueno, abstente de toda especie de mal. Aquí vemos las 7 exhortaciones, y luego vemos que el mismo Dios de paz os santifique por completo, es el deseo de Pablo para la iglesia, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora recurre al carácter de Dios diciendo, fiel es el que os llama, el cual también lo hará, y dice, hermanos, ora por nosotros, ¿no? En esta recomendación saluda a todos los hermanos con un ósculo santo, un beso santo, y os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a hacer una oración. Me acompaña, Padre, que en esta mañana tu palabra sea de gozo, de alegría a nuestro corazón, pero también de instrucción, de enseñanza, y cuando sea necesario también pueda redarguir nuestro corazón si nosotros no estamos, Señor, caminando conforme a tu voluntad y a la santidad que demandas a tu pueblo, Señor. Bendice esta congregación hermosa, la familia aquí reunida en el nombre de Jesús, a cada varón, a cada mujer, a cada joven, a cada niño que representa esta congregación. Derrama, Señor, tu bendición como una lluvia copiosa sobre cada persona, y gracias, Señor, por ese privilegio que me das de estar aquí y poder compartir tu santa palabra. Bendice, Señor, entonces tu palabra para que no vuelva a ti vacía, Señor. Te lo ruego en el nombre de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Ahora, de acuerdo a la lectura, yo le animo a pensar como introducción, ¿cómo puede el creyente estar siempre gozoso en el mundo que vivimos, no? ¿Qué significa orar siempre? ¿Qué se dice de una de estas exhortaciones en cuanto a lo que es la voluntad de Dios? ¿Qué entonces, qué es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere decir apagar el espíritu de acuerdo al contexto del apóstol Pablo? ¿Cómo puede un creyente menospreciar las profecías hoy en día, actualmente? ¿A qué tipo de profecía podríamos darle aplicación? Ya que esta carta se escribió hace casi 2000 años y estaba en un contexto apostólico donde existía el don, ¿verdad?, de profecía. Hoy creemos que ese don ya no está vigente. Entonces, ¿qué se debe de hacer en cuanto a la exhortación al creyente? Que se aparte de toda especie de mal. Así que son unas enseñanzas muy interesantes que debemos llevar a la práctica y ojalá podamos nosotros capitalizarlas en nuestra vida diaria y ser cristianos no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Con esto justamente podríamos entender cuando Pablo decía que adornen la doctrina, y creo que no hay mejor manera de adornar la doctrina, ¿verdad?, que ser obedientes a la palabra del Señor. ¿No cree usted? Amén. A continuación vamos a ver, hermanos, las primeras 3 exhortaciones que nos llevan a entender, y las separé las primeras 3 con las otras 4 porque las primeras 3 tienen que ver con la piedad personal, y esto va literalmente a cada persona en lo individual. Dice, está siempre gozosos, y eso no debe depender de los demás, no debe depender de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, del trabajo, de la condición económica o de la situación de tu salud, de cualquier cosa. La exhortación es muy práctica y es muy directa. Estad siempre gozoso. La cuestión es cómo podemos lograrlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo podemos lograr siempre estar gozosos? Ahora, no significa que usted todo el santo día esté con una sonrisa, ¿no? Ahora, recuerde que el gozo regularmente es algo interno, no externo. No estamos hablando de alegría pasajera, estamos hablando de una condición en la cual el creyente aprende en toda la situación que vive en su vida diaria a gozarse porque tiene la mirada puesta en Jesucristo, porque sabe que como peregrino y extranjero, nada de lo que nosotros podamos vivir y sufrir en esta vida que sea contrario a nuestra comodidad, nos podrá apartar del amor del Señor. Tan gráfico es que Romanos dice que ni tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni nada de lo creado nos podrá separar del amor del Señor, ¿verdad?, del amor de Cristo. Y esto es muy importante. Cuando nosotros entendemos el contexto de la Escritura y sabemos el favor inmerecido que tenemos por el simple hecho de ser hijos de Dios, aprendemos nosotros a sobreponernos sobre la prueba y la situación que estamos viviendo y realmente gozarnos. Cuando yo veo esto, lo primero que viene a mi mente es Job, ¿no? ¿Cómo pudo gozarse en medio de la prueba, no? ¿Cómo pudo él de alguna manera terminar al final glorificando al Señor a pesar de todos esos bemoles, hablando musicalmente, ¿verdad?, de lo que él tuvo que expresar, ¿no? Porque pues sus aparentes amigos no hacían más que atacarlos. No sé si a usted le ha pasado, ¿no? Que gente que dice ser su amigo, lo único que se dedica es a hacerle la vida cansada y estarlo atacando, ¿verdad?, de día y de noche, ¿no? Pero fíjese bien qué interesante, porque es una exhortación al gozo, y Pablo lo hacía frecuentemente hacia toda la iglesia, no solamente aquí en la carta a Tesalónica, lo podemos ver en la carta a los romanos, lo podemos ver en los filipenses, y una y otra vez Pablo exhortando esta cuestión. Ahora, ¿cree que eran palabras al aire? ¿O creen que este hombre de Dios había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación? ¿Usted qué dice? ¿No dice estas palabras el apóstol Pablo que él había aprendido de la escuela de la abundancia y de la escasez? Dice claramente, en todo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, claramente dice que él se había aprendido a contentar cuando tenía y cuando no tenía. ¿Sabe? Porque había una razón dentro de su interior. Él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nos abre la luz del entendimiento para entender que el gozo perpetuo de lo cual nos exhorta el apóstol Pablo, está siempre gozosos, depende exactamente de estar nosotros concentrados, sin distraernos en la persona exquisita de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús. Ahí se usa una palabra griega, ¿verdad?, porán o atenisein, que significa mirar, ¿verdad?, fijamente sin distraerse. Entonces, el gozo nace cuando tú y yo aprendemos que a pesar de cualquier situación, nada nos desvía la mirada del Señor Jesucristo. Él es el objetivo de nuestra vida diaria. El ejemplo a seguir, pues dice primera de Pedro 2:21, tenemos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos dónde es
de que nace ese gozo donde dice el apóstol Pablo, estad siempre gozosos. Algunos de ustedes dirían quizás ahorita en su mente, pero ¿cómo puedo gozarme si acabo de perder el trabajo? ¿Cómo puedo gozarme si traigo problemas con mis hijos porque andan descarriados o andan en un vicio? ¿Cómo puedo gozarme si me acaban de chocar y perdí el carro? O ese tipo de situaciones de la vida diaria y cotidiana. Bueno, insisto en el mismo punto. Puestos los ojos en Jesús, nosotros aprendemos a sobreponernos, ya que la Biblia dice en Romanos 8:28 que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es claro, los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Así que Dios no se equivoca en sus propósitos y todo lo que permite en nuestra vida tiene un propósito. Lo importante es que tú y yo aprendamos, y esta es cuestión de madurez. Créame que un cristiano, mientras no ha llegado a la madurez espiritual, va a ser muy difícil que se goce en cualquiera de las situaciones. ¿Estamos de acuerdo? Esto habla de una cuestión de madurez. Y el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia que para entender estas exhortaciones y poderlas llevar a la práctica en nuestra vida diaria, se demanda del cristiano madurez espiritual para poder gozarnos en medio de la prueba y darle gloria a Dios en medio de ello. Pues dice Isaías 43, en el versículo 7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así que tú estás aquí, amado hermano y hermana, en este mundo, para gloria de Dios. Y fíjese, la palabra gloria es la palabra doxa en el griego, y su contexto quiere decir textualmente darle a Dios el lugar que le corresponde. Y la Biblia nos aclara su lugar en Colosenses 1, 17 y 18. Claramente dice que a Él le pertenece la preeminencia, el primer lugar en nuestra vida. Cuando tú aprendes a poner a Dios en primer lugar en tu vida, tú te conviertes en una persona piadosa, porque esa es la piedad, poner a Dios en primer lugar. Y créame, cuando un cristiano maduro que ha aprendido a no desviar la mirada de Cristo y ponerlo en primer lugar en su corazón, créame que va a poder cumplir esta exhortación, a estar siempre gozoso, independientemente de lo que esté pasando y viviendo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo? Por eso dice el apóstol Pablo exhortando en Filipenses 2:18 y dice, asimismo gozaos, dice Pablo, y regocijaos también conmigo. Y claro, es interesante porque cuando Pablo escribe la carta a los filipenses estaba preso. Y sin embargo dice, gócense conmigo, yo estoy gozoso, y estaba preso. ¿Se fija el contexto? Qué interesante. A pesar de que él estaba preso, eso no le robaba el gozo, porque él sabía en quién había creído y sabía que en los planes de Dios todo estaba literalmente ya presupuestado para Dios en este contexto. Por eso dice en el 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, dice. A mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas y a vosotros es seguro que yo lo haga. Por eso en el 4:4 insiste de Filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Y recalca, otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. No dice, regocíjate en el Señor cuando puedas. Regocíjate en el Señor cuando todo te vaya bien y te salga bien. No, no. Regocíjate en el Señor, literalmente dice siempre. O sea, esto es muy importante. Por lo tanto, tenemos que recordar que también cuando el apóstol Pablo habla en Gálatas 5, 22 y 23 acerca del fruto del Espíritu Santo, claro, lo encabeza el amor, pero el segundo es el gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y otra vez nos habla en la luz del entendimiento del Espíritu Santo para entender que para gozarme en toda situación tengo que estar gobernado por el Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu. Si tú no andas en el Espíritu, va a ser difícil que tú te goces en toda situación. Lo que te demanda para cumplir esto, ¿verdad? Gózate siempre, es que tú también estés literalmente en comunión con Dios y que el fruto del Espíritu Santo se pueda manifestar en tu vida. Esto es muy importante para nosotros contextualizarlo y poder entenderlo. El propio apóstol Pablo lo ha recordado y lo dice una y otra vez. A los tesalonicenses les dijo en el 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y ustedes saben que hubo gran tribulación en la predicación del Evangelio en Tesalónica. Se hizo un alboroto tal que tuvo que salir Pablo, ¿verdad?, de noche corriendo para Berea, ¿no? Y nos damos cuenta textualmente que esta oposición era fuerte, a tal grado, ¿verdad?, que dice el apóstol Pablo, no obstante, ustedes recibieron la palabra predicada, ¿verdad?, con gozo. Y esto lo aprendieron literalmente de mí y lo aprendieron del propio Señor Jesucristo. Y es interesante que hable del gozo y ponga de ejemplo a Jesucristo y a Él mismo. Yo creo que no hay ejemplo máximo de toda enseñanza y de toda doctrina que la persona de Cristo. ¿Están de acuerdo?
toda doctrina pasa por el filtro de su exquisita persona. Y la Biblia nos dice en Hebreos 5:7 que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que podía librarle de la muerte, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y es muy importante porque vino a ser eterno autor de salvación para los que le obedecen. Pero dice también en Hebreos 12:2, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, ¿no? Ahí claramente en las alturas. Qué importante es entender que en medio de todo ese dolor y todo lo que sufrió, ese suplicio que llevó a Jesús hasta la agonía, a tal grado, ¿verdad?, que murió en una cruz. Y dice textualmente la Biblia, coronando esta enseñanza, dice, por el gozo puesto delante de él. Entonces yo quiero pensar que tenemos una tarea muy alta, ¿no cree usted? Muy alta, que nos demanda realmente una vida espiritual para poder realmente gozarnos en todo, en cualquiera que sea nuestra situación. Gozo del Espíritu Santo, aquí dice el apóstol Pablo. En toda clase de circunstancias, ¿verdad?, inmune a los múltiples vaivenes de la vida, puesto que es una calidad permanente lo que está exhortando Pablo que se debe de hacer. Claro que se funda en la fe, en la esperanza, en la conciencia, y que claramente, ¿verdad?, Dios que está en nosotros, en nuestro corazón a través de su voluntad, nos invita y nos exhorta a que nosotros nos sujetemos a su voluntad. Y claramente todo esto dice que es la voluntad de Dios. Traducido a nuestro español simple y sencillamente, sin tanta palabrería, la voluntad de Dios es que te goces en todo. ¿Cómo la ve? Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuál es su primera reacción cada que pasa algo contrario a su comodidad? Cuando Dios permite ciertas pruebas o cosas, ¿verdad?, que te sacan de tu comodidad, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Dar gracias o quejarte? ¿Ya vio? ¿Cuál es tu primera reacción? Y eso nos habla de realmente cuál es nuestro corazón. ¿Sabe? Cuando usted tiene todo a la mano, cuando usted aparentemente, entre comillas, está feliz porque todo le va bien y tiene buen trabajo y buena familia y todo, ¿verdad? Eso no revela realmente tu corazón. Es en las situaciones, ¿verdad?, adversas. Es en los problemas donde se nos rebasa nuestra capacidad intelectual, nuestra inteligencia, o todo, ¿verdad?, lo que viene siendo nuestra sapiencia, o todos los bienes que Dios ha puesto en nuestra mano. Es cuando nos rebasan las cosas y ya no podemos, donde aparece el verdadero corazón que tenemos, para con Dios, para con los hombres y para con todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Cuántos de ustedes en un momento de desesperación lo primero que hacen es gritar, enojarse, ofuscarse, o quizás hasta como un sentimiento encontrado contra Dios, escondido, no lo revelas, pero como que si dijeras, como que Dios está contra mí, como que no me quiere ayudar, como que siento que, pero muchas veces, ¿verdad?, usted está equivocado, porque Dios nos ama. ¿Estamos de acuerdo? Pero la pregunta es, si Dios permitió todo este tipo de cosas en su propio Hijo Jesucristo, ¿de qué otra manera nos va a perfeccionar a ti y a mí? ¿Existe otro camino? ¿O qué creen que nada más se la debe de pasar uno diciendo, Señor, que no me duela, que no me falte, protégeme, cúbreme con tus alas y que un arco iris me rodee, Señor, y si por ahí todavía me ayudas para sacarme la lotería, ¿verdad?, para no estar batallando, Señor? Pues no, hermanos, no es eso. Lo que debemos de aprender a orar es, Señor, enséñame a gozarme en cualquiera que sea la situación, y por favor, Señor, dame esa capacidad espiritual y esa madurez espiritual para gozarme en medio de toda la prueba. Y por eso me atrevo a decirte de hoy en día en mi oración, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Alguien puede decir amén? Los veo muy serios, hermanos. ¿Estarán todavía dormidos? Por eso dice el apóstol Pablo la segunda exhortación. La primera, ¿cuál era? ¿Verdad? Así está, el gozarnos, ¿no? Estad siempre gozosos. Y la segunda es, orad sin cesar. Versículo 17. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, claramente en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero sabe, la oración es con lo que más batalla el cristiano moderno. Tenemos tantas ocupaciones, tenemos tantas distracciones, que por eso dice, puesto los ojos en Jesús sin distraerte, pero nos distraemos tanto, hay tanta distracción, hay tanto ruido, que literalmente, ¿verdad?, los cristianos modernos pasamos muy poco tiempo de rodillas. Pero cuando vemos biografías de grandes hombres de Dios y de mujeres en todos estos 2000 años de iglesia,
¿verdad? O si usted ve a hombres en la palabra de Dios como el apóstol Pablo diciendo, en toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con perseverancia. O sea, este hombre era un hombre de oración, orando de día y de noche. Nosotros podemos decir, ¿verdad?, un evento especial y no sé, hacer una comida, programar un pozole y nos llenamos en la iglesia, hasta cachirules llegan. Pero les decimos, ¿verdad?, va a haber velada de oración y en vez de estar un ratito nos vamos a quedar hasta las 12, 1 de la mañana, vamos a orar 3, 4, no, pues ¿quién viene? Si ustedes se fijan en todas las iglesias cristianas, en todas las congregaciones, cuando hay reunión para orar, siempre asiste menos del 20% de la iglesia. En todas. Hay iglesias literalmente que se pueden jactar de ser 1,000, 2,000, 3,000 y a la hora de la oración no, es difícil que junten 20, 30 personas. A la gente moderna le cuesta trabajo orar, doblar rodilla. ¿Por qué será? ¿Qué no es la mayor arma que tenemos en el contexto, ¿verdad?, espiritual para derribar fortalezas? ¿Qué no es ahí donde nosotros recibimos a través de la oración la paz, el consuelo del Señor al saber que sus oídos están atentos a nuestras oraciones? ¿No dice primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros? Y qué mejor manera de echar nuestra ansiedad que a través de la oración. Está uno alegre, cante alabanzas, ¿no es cierto? Dice la Escritura. Pero si no, pues tenemos que hacer oración. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos, únjale con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Pero es la oración, la parte vital que debemos de tener nosotros los cristianos día a día. Así dice la palabra y nos exhorta el apóstol Pablo, como él mismo lo hacía una y otra vez. En Tesalonicenses, en la primera carta, en el 3:10, dice Pablo, orando de noche y de día con gran insistencia. ¿Cómo ora usted? Dice aquí Pablo, orando de noche y de día y además con gran insistencia para que, ¿verdad?, veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a nuestra fe. Pablo enseña que debemos estar siempre en una actitud de orante, depender en todo tiempo y para todo del Señor, porque claramente Él lo dijo en Juan 15:5, ¿no? Separados de mí, nada podéis hacer. Así que siempre tenemos que consultar al Señor en oración, pedirle permiso para hacer acciones, ¿no? O pedirle ayuda para situaciones, pero consultarle, porque dice Santiago, hay de los que dicen, mañana iremos y traficaremos, compraremos, cuando deberíamos de decir, si el Señor quiere. O sea, tú programas tus vacaciones, irte a la playa, pero la pregunta es, ¿le preguntaste al Señor? ¿Quieres cambiar de trabajo? ¿Quieres hacer aquello y lo otro? Pero nunca lo consultas. Como burro sin mecate, nomás haces tu voluntad y no sabes que hay un señorío sobre ti. Actúa como si de verdad hay un Señor sobre tu vida. No lo sea nada más algo teórico de palabra. No te manda solo. Hay alguien sobre ti soberanamente llamado Jesús el Señor, que manda sobre ti, está sobre ti. Hazlo práctico, que sea verdad en tu vida. Amén, hermanos. Acuérdense que son 7 exhortaciones de Pablo, no mías, no son mías. Así que lo que hacemos debe estar siempre dirigido a la gloria del Señor y hacer entender estos principios de cómo debemos de insistir en la oración. Dice el apóstol Pablo, insistiendo en primera de los Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que toda nuestra vida debe ser una constante oración, y para que todo sea para gloria de Dios, pues yo siempre tengo que estar consultando a Dios siempre en oración, para que ya sea lo que haga, sea trabajar, irme de vacaciones, preparar un sermón, visitar un enfermo, no sé, para cualquier actividad pequeña o grande en tu vida, por favor, aprende a consultar al Señor. Ese diálogo con Dios se convierte en una amistad. Es por eso que todo cristiano nacido de nuevo es eso, solamente un cristiano, pero hay niveles. Después de ser cristiano, aquel que es discipulado y sigue a Cristo se vuelve un discípulo, porque quiero que entienda esto, no todos los cristianos son discípulos. ¿Me doy a entender? Usted aceptó a Cristo, usted es cristiano, pero para ser discípulo, dijo el Señor, tome su cruz y sígame, negándose a sí mismo. Eso te convierte en un discípulo. Tú puedes ser un cristiano cadocho, o quinceavo, o casi mesiánico, de los que vienen una vez al mes. ¿Se fija? O cada 15 días, o cada mes te apareces por aquí. Pero fíjate bien, simplemente tienes la fe, quizás realmente naciste de nuevo. Puede ser que no tampoco, ¿verdad? Que no seas cristiano, pero bueno, supongamos que así sea. Y de alguna manera tú vienes y participas, sí, eres cristiano, ¿verdad? Pero no eres discípulo. Un discípulo tiene esta encomienda, dice el Señor claramente, ¿verdad? Niegues a sí mismo, ¿verdad? Tome su cruz y sígame cada día.
Y después de ser un cristiano, ya viene a otra palabra, ¿verdad? Del discípulo. Después de ser un discípulo hay otra escala. Y la escala siguiente es ser un siervo, un diácono, que está comprometido con la obra del Señor porque ama la iglesia, cuida la iglesia y sustenta la iglesia. Pero saben, esa escala de 4, el mayor, ¿sabe cuál es? Amigo. Y sabe, yo creo que de cada 1000 cristianos, 999 no son amigos del Señor. Por eso les dice, ya no los voy a llamar siervo, les voy a llamar amigos. Se diga, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les voy a llamar amigos y les voy a decir por qué es el estándar más alto. Dice Jesús, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso es el estándar más alto. Entonces, cuando nosotros desarrollamos la oración y tenemos comunión con Dios y estuviéramos en esa madurez espiritual a tal grado que daríamos la vida por el Señor o por lo que Él nos demande, entonces tú estás en una condición de ser amigo del Señor. Pero la gran mayoría de las iglesias, casi el 90% son solamente cristianos, un 5 o 6% discípulo, un 2% logra ser un siervo, y es raro encontrar un amigo del Señor que camine en integridad, en una verdadera comunión con Dios cada día, los 365 días del año. Estamos hablando de una vida consagrada que en estos tiempos modernos es difícil encontrarla o verla con nuestros propios ojos. Interesante, ¿no cree? La tercera exhortación dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias en todo, o por todo. Una vez más sale aquí el verbo de donde procede este vocablo, dad gracias, que es la palabra griega Eucaristía, que los cristianos la sacamos de nuestro lenguaje porque se usa en la iglesia popular, pero realmente la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Cada que usted dice sea agradecido, acción de gracias es la palabra Eucaristía. Y la mesa del Señor, cuando se celebra, es una Eucaristía, o sea, es una acción de gracias a través de los elementos del pan y del vino, recordando lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que dice la Biblia, sean agradecidos. Y la pregunta es, ¿qué tan agradecido eres? Te levantas en la mañana y lo primero que haces a Dios es agradecer por un día más, por tu esposa, por tus hijos. Lo primero que haces al levantarte es doblar rodilla y ser agradecido de cada bien que tienes y recibes cada día, desde el trabajo, la salud, el tener una esposa, un esposo, los hijos. O sea, en cada situación estás dando gracias a Dios. ¿Eres agradecido o eres malagradecido? ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que denota tu vida? Porque dice la Biblia en Santiago 1:17 que todo don perfecto y toda dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En tu español y en el mío significa literalmente que tú no eres dueño de nada, tú solamente eres un mayordomo. Dios es dueño de todo, por lo tanto todo lo que ha puesto a tu alcance en tu mano, desde la esposa, el esposo, los hijos, la casa, el trabajo, el título, la carrera y todo lo que tengas y todo lo que seas, realmente proviene de Dios, ha venido de Él. Y tienes que aprender a darle gracias por lo que eres, por lo que tienes y aún por lo que no tienes, pero tienes que ser agradecido. Tienes que entender que todo proviene de Él, que tú no eres dueño, tú solamente eres mayordomo, y por lo tanto un mayordomo tiene que tener siempre una actitud de agradecimiento. Por eso enseña a tus hijos que cuando pidan cosas las pidan por favor, y cuando las reciban den gracias. Si no, tu hijo va a crecer y va a ser un pedante, va a ser una persona que no va a reflejar el carácter de Cristo a la gente, porque no sabe pedir las cosas por favor y no sabe dar gracias por las cosas recibidas, por los favores recibidos. Pero recuerden, todo se aprende en casa. La primera iglesia es la casa. Ahí está. Nunca le eches la culpa de todo lo que viven tus hijos a los pastores o a los ancianos o a las iglesias, a las congregaciones. Todo lo que es o no es tu hijo, tú eres el responsable porque lo aprendió en casa. El cristianismo que tú vives es el que van a vivir tus hijos. Si tus hijos ven que tú eres un hombre y una mujer de oración, ellos van a valorar la oración. Si tus hijos ven que lees la palabra de Dios todos los días en casa, ellos van a aprender eso de ti. Si tus hijos ven que tú no tienes problemas por dar tus ofrendas y tus diezmos, ellos también lo van a hacer. Pero si te ven que tú tienes problemas, pues ellos también van a tener problemas. Si ven que tú no lees la palabra, pues ellos, ¿de dónde van a aprender a leer la palabra? Si no te ven de rodillas, por más que les digas que oren, no lo van a aprender, lo tienen que ver de ti. Los que impactan directamente a los hijos son los padres. Amén. Entonces tenemos un trabajo extraordinario y arduo para poder enseñar a nuestros hijos lo que es ser agradecido. La mesa del Señor tiene esta idea de ser agradecidos. ¿Por qué partimos el pan? ¿Por qué partimos, verdad, repartimos la copa? Porque en la mesa, verdad, se invita a la iglesia que le dé gracias a Cristo por el favor más grande que has recibido, más grande,
que es el perdón de pecados y la vida eterna y la presencia de Dios en tu vida. No dejes de dar cada día gracias por esa salvación tan grande que tú tienes, porque fuiste comprado con un precio muy alto, dice Corintios 7:23, por precio habéis sido comprados, por lo tanto no os hagáis esclavos de los hombres, ¿no? Sed agradecido. Cuando una persona agradece por todo lo que recibe, habla de un espíritu noble, pero cuando la persona no es agradecido, habla de altanería, de soberbia y de altivez. Amén. Entonces aprendamos a ser agradecidos. Y dice en todo, en toda circunstancia. ¿Sabe? Con el primero que batallamos a darle gracias es a Dios mismo. Entonces, si tú batallas en darle gracias a Dios, vas a batallar en darle gracias a cualquiera. ¿No es cierto? Claro, si Dios derrama bendiciones y abre los cielos y te caen como 50 millones, vas a estar bien agradecido. Pero si te quita todo lo que tienes, ya no le vas a dar gracias. Como Job, que le quitó los hijos, ¿verdad? Le quitó la fortuna, le quitó los siervos, perdió todo en un instante y todavía le dejó a esa... a la esposa esa que le decía, reniega ante tu Dios, no nuestro Dios, tu Dios, y muérete, ¿no? Pues tenía el diablo en la casa ese hombre. Sin embargo, todo esto, ¿verdad?, no privó que este hombre agarrara, como se acostumbraba, sus piedritas, ¿verdad?, les aventara aceite y se pusiera de rodillas y glorificara a Dios con acción de gracias. Por eso perturbó a aquella mujer, se le cruzaron los cables y dijo, ¿cómo puedes estar dando gracias con todo esto que te ha pasado? Bueno, pero es que Job estaba en una relación con Dios extraordinaria, como muchos cristianos no la tienen hoy en día. Conocen de Dios, pero no tienen una relación con Dios. Y esto habla fuertemente a tu vida y a la mía en esta mañana. Por eso solo aquel que tiene una comunión verdadera y una relación estrecha con el Señor va a poder dar gracias en todo, porque decía Job, ¿qué recibiré el bien de Dios y el mal no? Y dice la Biblia, en todo esto Job no pecó. Amén. Aprendí a dar gracias, cualquiera que fuera su situación, decía el apóstol Pablo también. Y además todavía lo corona diciendo, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que, ¿verdad?, te goces siempre. Es la voluntad de Dios que ores siempre. Amén. Y esto es muy importante, que es la voluntad de Dios que des gracias siempre. Se refiere con la mayor probabilidad a esas tres exhortaciones. Esto quiere decir, en toda circunstancia, gózate. En toda circunstancia, ora. Y en toda circunstancia, da gracias. Ahí está, sencillo, ¿no cree? Amén, ¿sí lo aprendió? Gloria a Dios. Espero que lo ponga en práctica si es que aprendió. Entonces claramente habla de la telema en el griego, que es la voluntad de Dios. Esto es lo que Él quiere. Está en la frase que usa y la corona otra vez con la expresión en Cristo Jesús, porque literalmente todo don perfecto viene de Dios, pero el medio, ¿cuál es? Cristo. Tú no puedes recibir ninguna bendición que no te fuere dada y no llegue a tu vida por Cristo, por mediación de Él y por relación con Él. Así que estamos estrechamente ligados a Jesucristo a través de su Espíritu para poder tener una comunión real con Dios Padre. Amén. La Trinidad perfecta de nuestro Dios funcionando de una manera adecuada en la vida y en el corazón de aquellos que nos decimos hijos de Dios, ¿no? Por eso, en el original, en el griego, cuando dice Pablo es la voluntad de Dios, tiene en el contexto detrás de la voluntad de Dios y delante de la voluntad del Señor para con vosotros. O sea, da a entender que la voluntad del Señor claramente es dar a conocer a usted todas las bendiciones que nos llegan por medio de Cristo. Y es en Cristo donde se les da a todos los creyentes, ¿verdad?, la capacidad, el dinamismo para poder entender que la obra de Dios en tu vida a través de Cristo es esto, que te aprendas a gozar en cualquiera que sea tu situación, como el mismo Cristo nos ha dado el ejemplo. Ahora yo le pregunto, Cristo, ¿verdad?, dice, está siempre gozosos. ¿Cree que Cristo estuvo siempre gozoso? En cualquier situación. No estoy hablando de que sonriera y todo, hablamos del gozo interno. Claramente dice la Biblia, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Claro que el Cristo cumplía esto. Orá sin cesar. Todavía no salía el sol, ¿y qué estaba haciendo Cristo? Orando. Ya se estaba metiendo el sol, ¿y qué estaba haciendo Cristo? Orando. Iba a escoger a los discípulos, ¿y qué estaba haciendo? Orando. Cualquier actividad, iba a resucitar a Lázaro, ¿y qué hizo? Se puso a orar. Iba a repartir el pan, ¿y qué hizo? Se puso a orar. Era un hombre de oración. ¿Te pareces a Él? Y da gracias en todo, te alabo, oh Padre, y dando gracias por cualquier situación, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a estos los niños, y vemos a Jesús periódicamente en acción de gracias a su Padre, ¿no es cierto?
Es por eso que estas 3 exhortaciones son en lo individual, no en lo colectivo. Es a tu persona, a tu esencia, a tu ser, que aprendas esto, lo lleves a la práctica, que no lo vas a lograr si no tienes una vida espiritual genuina y no maduras en tu vida. La 4ª exhortación dice, no apagues al espíritu. Qué interesante, ¿no? Y estas ya son exhortaciones, las otras tenían que ver con la persona, pero estas son 4 exhortaciones que van dirigidas a cómo se deben de usar los dones y cómo deben de funcionar en la iglesia. Esto ya es en lo colectivo. Y claro, dice no apagues al espíritu, porque de alguna manera está hablando de cómo en la iglesia debe verse claramente el trabajo y la manifestación del Espíritu Santo a través de las personas. Gente sirviendo, gente poniendo sus dones en servicio de los demás. ¿Estamos de acuerdo? Esto es muy importante porque Dios no te dio los dones, ¿verdad? O los talentos para que los guardes y los escondas, sino para que los pongas en el servicio a los demás. Pero es muy claro, si lo contextualizas en Romanos capítulo 12, dice que nosotros debemos de aprender a que no debemos de tener más alto concepto de nosotros que el que debemos de tener. Esto significa que en el capítulo 12 dice que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Por lo tanto, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. En ese contexto nos dice que para que los dones que Dios ya puso en ti funcionen en la iglesia, primero tienes que consagrarte a Dios y presentarte a ti mismo delante del Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, diciendo: Dios, si lo que va a estorbar es que mi don se manifieste, es mi orgullo, mi soberbia, mi personalidad, mi carácter y todo lo que yo tenga que va a impedir ese don, entonces mi viejo hombre, el cual podría estorbar, por favor te lo entrego como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, Dios, entrégame a la muerte, que mi viejo hombre no se manifieste, sino solamente la vida resucitada de Cristo en mí, para que los dones que pusiste en mí puedan funcionar y yo pueda servir a los demás. Con esa medida de fe que me has dado, entendiendo que debo de considerar a los demás mayores que a mí mismo, ¿sabe? Porque el problema es que si usted se considera mayor que otra persona, va a ser imposible que lo sirva. La única manera es que usted sirva a todos, como dice Marcos, ¿verdad? Siervo de todos, es que usted se considere inferior a todos. Pero ahí tiene que luchar usted con su orgullo, con su soberbia, ¿verdad? Porque usted puede pensar vanamente que es mejor que el que está al lado. A ver, ¿a quién tiene al lado? Voltéalo a ver. Regularmente tiene a su esposa o a su esposo, ¿no? Pero ¿a poco eso pasa en el matrimonio? Que uno piense que es más inteligente que el otro, o más capaz que el otro, o más bondadoso que el otro. ¿A poco pasará eso aún en el matrimonio? ¿Verdad? Sí, claro, es lógico. Sí, no, yo sé, son esas teorías falsas que circulan en el mundo, ¿no? Pero aquí dice claramente, ¿verdad? No apagues el espíritu. Entonces está exhortando a que la iglesia sea una iglesia viva, que la iglesia sea una iglesia donde todos estén funcionando en humildad, porque la humildad es la plataforma donde funcionan los dones, y la soberbia es la plataforma donde se truncan. ¿Me doy a entender? Por eso dice, ¿verdad? Proverbios 6, 16 y 17, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Saben qué encabeza la lista? Los ojos altivos. Dígame si conoce esos ojos. ¿Los ha hecho? ¿O se los han hecho a usted? ¿Sí los conoce? Yo sé que sí los conoce. Sí los conoce. Entonces claramente el verbo apagar aquí en el idioma original está en un presente imperativo, lo cual indica una acción constante del espíritu que en ningún momento debe de ser impedida, ¿verdad? Su función ni apagada. Por eso, si usted se fija en el templo del desierto, en el tabernáculo, ¿verdad? Estaba el candelabro. Y aquí este candelabro de 7 brazos dice que claramente estaba ahí la manzana, ¿verdad? Donde estaba el pábilo, y que los sacerdotes tenían un trabajo 365 días del año, día y noche, sin parar. Por eso se rolaban, porque aún de noche tenían que estar ahí pendientes, sin dormir, los 365 días del año, ¿verdad? Día y noche, de que siempre el candelabro estuviera encendido, que hubiera luz. Ahora, ese templo era figura del verdadero, el cual es Cristo, y ahora somos nosotros. Así que desde que vino el Espíritu Santo hay que entender esta, ¿verdad?, visión gráfica y alegórica que tiene Pablo de esto. Está ahora representando a ti y a mí como el verdadero templo de Dios, y que vino el Espíritu Santo a nuestra vida como ese candelero, que nuestra tarea es siempre echarle aceite para que siempre esté prendido.
Y por eso cuando Jacob está dando las bendiciones a uno de sus hijos, dice que siempre moje su pie en aceite, y habla de nuestro caminar ungido por el Espíritu Santo todos los días, la necesidad de caminar en el Espíritu todos los días para que haya luz en nuestras vidas todos los días. No lo apagues, no lo trunques, déjalo funcionar, deja que ilumine. Amén. ¿Se entiende la figura? 365 días del año. ¿Pero qué se ocupaba? Gracias, muy amables. Se ocupaba el aceite para que estuvieran las lámparas encendidas todo el día y toda la noche. Amén. La pregunta es si usted tiene el suficiente aceite para que el Espíritu Santo siga iluminando su vida, o no tiene nada de aceite a tal grado que usted está apagado. A veces vemos a los cristianos que llegan a la iglesia y llegan así. Y tú dices, ¿dónde está el gozo del Espíritu Santo? ¿Dónde está? Eso no quiere decir que no estés viviendo pruebas y situaciones, pero el gozo del Espíritu Santo te hace estar en ese gozo perpetuo, en esa alegría, y ilumina tu rostro, el saber que Dios está en control de todo. Aprendes a depender, eres un hombre y una mujer de fe, y conoces a Cristo no solamente de oídas, ahora lo ves manifestándose en su vida y te ha dado pruebas contundentes de que es verdadero, que te ama, que está contigo, como para que tú reacciones por cualquier cosa insignificante y pequeña con una cara, ¿verdad?, de angustiado, de triste y amargado, ¿verdad? Cuando nosotros debemos reflejar la paz de Cristo. Acuérdense que el corazón, ¿verdad?, claramente dice la Biblia en Proverbios, el corazón alegre nos quita lo feo. Bueno, lo parafraseé. El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Te quita lo feo? Porque sabe, una persona que esté bien feíta, pero de espíritu noble y agradable, hermosea. Es como una luz resplandeciendo. ¿No le parece? ¿A poco no? Ahí está, esta es la verdad bíblica. Podemos saber mucha Biblia y hablar elocuentemente, pero ¿de qué nos sirve si en la vida práctica tú no tienes ese gozo, esa paz de caminar de la mano con Cristo en ese yugo que provoque tu gozo y felicidad, y ser un hombre de oración en toda situación, darle la gloria porque caminas junto a Él, porque no lo conoces de oídas, lo conoces de cerca? Basta ya de ese cristianismo mediocre y de lejos. Acércate, vive la realidad del cristianismo. Vive la realidad del amor y de la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Sal ya de la teoría y sé práctico. Gózate en las cosas de Cristo, de Dios. No es sano que te provoque gozo y alegría las cosas naturales y secundarias, ¿verdad?, de la vida física. Sí te gozas extraordinariamente porque te vas a la playa, te gozas porque estrenas un carro, te gozas por la casa nueva, te gozas por el título de tu hijo y porque le dieron mención honorífica, y te gozas de muchas cosas, pero en las cosas de Dios no te gozas. Ahí hay algo raro en tu vida. Esto es ambiguo, no es normal. Amén. Entonces, es imposible, ¿verdad?, que no entendamos estos principios tan claros. Pablo ordena que se le dé al Espíritu Santo plena libertad, tanto en la vida personal como en la vida de la iglesia. El servicio, una iglesia funcional, como era la iglesia de Tesalónica, porque Pablo encomia, ¿verdad?, literalmente el trabajo de su amor, es la constancia en la esperanza. Eso es lo que Pablo encomiaba, ¿verdad?, de esta iglesia extraordinaria. El entristecer al Espíritu Santo es personal, dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo. Y en la lista habla de toda una serie de pecados que es lo que lo entristecen. Así que el entristecer al Espíritu es personal, pero el apagarlo es colectivo. La construcción del idioma original nos está diciendo una expresión extraordinaria gramatical, porque lo podríamos traducir como cesad de extinguir el espíritu, como diciendo, está prendido, pero tú llegas con un extinguidor y lo apagas. Entonces equivale, ¿verdad?, en este contexto del idioma original a que lo sueltes, que lo dejes operar en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, en la iglesia, que no estorbemos la operación del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué más podría estorbar al Espíritu Santo si no es una vida indigna, innoble, abyecta, que no glorifica al Señor, ¿verdad?, con esa palabra tan escandalosa llamada pecado, ¿no? ¿Sí, amén? No menosprecies las profecías. Siguiente,
No menospreciéis las profecías. Siguiente exhortación. El apóstol se refiere aquí al don extraordinario de profetizar que estaba vigente en aquel día. Cuando Pablo estuvo, ¿verdad?, escribiendo esta carta, el don de profecía todavía existía. Los que somos de corte fundamentalista y creemos textualmente, ¿verdad?, que en la Biblia se mencionan 18 dones espirituales, de los demás ya son talentos, solamente existen 18 dones, nada más bíblicamente, no hay más. Y de esos 18 son espirituales porque se reciben de forma sobrenatural, no los trabajas, ¿verdad?, no los aprendes, se reciben de forma extraordinaria y sobrenatural. Pero de esos 18, creemos textualmente que estuvieron vigentes en el periodo apostólico, pero que una vez que los apóstoles ya cumplieron con su tarea de poner el fundamento, el cual es Cristo, porque dijo Pablo, nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Jesucristo, y que ellos fueron usados para dar la palabra del Señor, entonces se cierra el canon con Juan en el Apocalipsis, y por lo tanto al cerrarse el canon, pues ya no ocupamos lenguas, ya no ocupamos interpretación de lenguas, ya no ocupamos, ¿verdad?, profetas, ya no ocupamos literalmente apóstoles, porque ya hicieron su función, su trabajo. Así que de esos 18 dones solamente quedan 11 vigentes, 7 ya no están vigentes, y uno de ellos es el de profecía. Cuando Pablo escribe esto, dice que sí había don de profecía y decía, claramente dice, no apagues el espíritu. Y una de las maneras de apagar también el espíritu era menospreciando la profecía, porque en el periodo apostólico, el profeta cuando hablaba equivalía a la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no menosprecies la profecía, podríamos entenderla hoy en día. No menosprecies la palabra de Dios, no menosprecies la exhortación que se te está dando. Amén. Como ya no existe ese don de profecía, por lo tanto la aplicación hoy en día sería el predicador. El predicador está profetizando, simplemente la diferencia es que hace solamente un ejercicio de la profecía escrita. No hay revelación nueva, se acabó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la única, ¿verdad?, profecía que estamos dando es la escrita. Y en esa profecía escrita, cuando el predicador, ¿verdad?, está hablándote verdad de Dios, que no es de él, es la verdad de Dios, entonces dice, no la menosprecies, acepta el mensaje, acepta literalmente la exhortación, porque dice segunda de Timoteo 3:16 que toda la palabra de Dios es inspirada por él y es útil ¿para qué? Ahí está, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Entonces no la menosprecies. Y hay muchas maneras de menospreciar la palabra, que uno está aquí preparándose, ¿verdad?, toda la semana estudiando, orando, y uno viene y expone el sermón y tú estás así, pero tu mente anda en un viaje astral. Dejaste el cuerpo aquí, pero estás en los frijoles de la estufa o en el partido de hoy de fútbol, o no sé dónde andes. Parece que andas viajando, ¿verdad?, como un viaje astral. No que crean ellos, pero estoy bromeando, ¿verdad?, nada más para dar el punto. O simplemente menosprecias, te entra por aquí y te sale por acá y dices, no, es que exagerados estos. No, hermanos, hay que tener la reverencia necesaria para entender que se nos está predicando la palabra del Señor, amén. No la menosprecies. Por eso el apóstol Pablo decía algo importante de la preeminencia de los dones, y esto me llamó la atención. Fíjese bien, en el 14:1 de Primera de los Corintios dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, que dijimos que nomás hay 18. Pero fíjense, dice, pero sobre todo que profeticéis. Y pone la profecía por encima de cualquier don. De cualquiera. Así que lo más importante en nuestra vida de iglesia es la palabra de Dios. Por eso dicen que la iglesia primitiva en Hechos 2:42 perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Y el versículo 47 dice, alabando a Dios, que son las 5 cosas que debemos hacer al congregarnos: perseverar en la palabra, perseverar en el partimiento del pan, perseverar en la comunión, perseverar en la oración y perseverar en la alabanza. Eso es lo que debe hacer una iglesia neotestamentaria, ¿se diga? Entonces, bien importante que nosotros entendamos los principios básicos de la palabra de Dios. Perseverad en la doctrina. ¿Se acuerda que Pedro negó al Señor 3 veces, no es cierto? ¿Cómo lo confirmó el Señor? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Es la tarea principal de un anciano, de un pastor, o el título que ostente. Es dar de comer a la congregación, es la tarea más importante. Antes que cualquier don, que cualquier función y cualquier cosa, es dar de comer adecuadamente a la congregación. Prepararse adecuadamente, dar un alimento sólido, no lechita.
Se requiere que los que tomen un púlpito tengan el compromiso de estar aquí y no hacer el trabajo a la ligera. Se nos demanda, es el trabajo más alto, el más responsable. Yo personalmente estoy convencido que el púlpito no es para cualquier persona, sino para aquel que está primero preparado para comer primero él y saciado poder dar a los demás. Amén, hermanos. Es la tarea principal, dar de comer. Apacienta significa pastar en el idioma original. Darles de comer, y inmediatamente nos lleva al Salmo 23, ¿no es cierto? ¿Qué hace un verdadero y fiel pastor? Jehová es mi pastor ¿y qué más hace? Y nos va a llevar a verdes prados. Y bueno, las ovejas ya ven, son tan, dice, ¿verdad? Jehová mi pastor, nada me faltará junto a aguas de reposo, porque si yo los llevo a aguas así, medias moviditas, pues no tragan, se mueren de sed. Tienes que darles todo tranquilito, que la agüita esté así, que la comida esté limpia, porque se la da sucia, no traga la oveja. Es bien, ¿verdad? Así. Y yo ahí distingo en las congregaciones las verdaderas ovejas de los cabritos. La verdadera oveja es selectiva. O sea, aquí a la vez es, no menosprecies la profecía, pero también no te tragues todo. Debe ser, la verdadera oveja es selectiva, ¿estamos de acuerdo? Y ahí veo el que no es oveja y es cabrito. El que es cabrito se traga todo lo que le dicen. ¿Entiende la diferencia? La oveja selectiva dice, ok, Dios me dice que no menosprecie la profecía, la palabra, pero también como los bereanos le dijeron a Pablo que consultaban en la escritura a ver si era cierto lo que decía, y entonces ahí viene la siguiente exhortación: cuando hagas ese ejercicio y seas maduro, no para criticar al predicador, sino para que seas selectivo y puedas diferenciar el argumento personal de lo que es la palabra de Dios, y entonces toma lo bueno y lo demás avíntalo a la basura. Amén. Sé oveja, no un cabrito, no te tragues cualquier cosa. Sé maduro, discernimiento. Y es lo que necesitamos aprender. Amén, hermanos. Qué interesante. Espero se esté gozando con la palabra y con lo que el Señor le está comunicando en esta mañana. Cuánto gozo, cuánto gozo. Bueno, entonces, en esto es muy importante la revelación que está dando el apóstol Pablo. Hoy en día el Espíritu Santo ilumina constantemente a los hijos de Dios, pero no revela nada nuevo, ¿está claro? Cuando dice no menosprecies la profecía, la aplicación hoy en día es la palabra de Dios, porque ya no hay profetas que digan, Dios me dijo que te va a pasar la próxima semana, que te van a atropellar. Eso no existe ya. Porque si eso existiera, fuera real, que todavía hay profecía nueva, eso significaría que la palabra de Dios no está completa, porque observe, cada que Dios habló por un profeta se escribió. Entonces, si Dios siguiera hablando, significaría que la Biblia no está completa y tendría que yo poner tu profecía en la Biblia, lo cual no, la Biblia dice que es un canon cerrado. Y por eso dice 1 Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y en 1 Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma, que es el Espíritu Santo, enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, entonces permaneced en Él. Por lo tanto, dice el Señor claramente en Hebreos capítulo 1, versículo 1, verso 2, Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo a los padres, ¿verdad?, por los profetas, en estos postreros días Dios ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La expresión griega ha hablado da por sentado que Dios acabó de hablar de esas maneras. Habló por sueños, visiones, lenguas, de muchas formas, hasta a través de una burra, ¿se acuerdan de Balaam? Pero dice que hoy ha hablado, acabó de hablar por su Hijo. Por lo tanto, la única manera que Dios habla es a través de su Hijo. Y si yo le pregunto a su Hijo, bueno, entonces, si Dios no habla, entonces háblame tú, Cristo. Y Cristo dice en Juan 5:39, escudriñan las Escrituras. ¿A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna? Ojo, ellas dan testimonio de mí, así que la manera de hablar de Dios es a través de la palabra de Dios hoy en día. Es la profecía escrita, no hay revelación nueva. ¿Estamos de acuerdo? Y este es el terreno más seguro, la palabra de Dios. Porque si nos salimos de la palabra de Dios, que la profecía, que el sueño, lo que siento, las emociones, el misticismo, ¿verdad?, y todas esas cosas, te sales del terreno seguro. Solo la palabra de Dios es la segura, porque dice 2 Pedro 1:19 al 21, tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en poner atención como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Ya más adelante dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, ya que no es de interpretación privada. ¿Está de acuerdo? Entonces la palabra de Dios es lo más seguro. Por eso en 1 Corintios 4:6
El apóstol Pablo, en la parte B del versículo, dice: esto es para que aprendan en mí a no pensar más allá de lo que está escrito. No te salgas del parámetro que es la palabra de Dios. Si te sales, estás en un terreno, ¿verdad?, de arenas movedizas, donde te vas a hundir, y por más que quieras salir, no vas a poder, solamente te vas a hundir más. El terreno seguro es la palabra de Dios. ¿Alguien puede decirme amén a eso? Ah, qué bueno, porque los veo como dormidos, ya voy a acabar. Cuando el apóstol escribe esta epístola y habla de menospreciar las profecías, equivalía también a apagar el Espíritu Santo. Por lo tanto, hoy en día equivale a menospreciar también la predicación de la palabra de Dios en la iglesia. No hay que menospreciarla, ya que Pablo apuntó que el ejercicio de esto, de predicar la palabra de Dios, está por encima de todos los dones. Pero también nos dice: no te tragues todo. Ahora dice la siguiente exhortación: examínalo todo minuciosamente, ponle lupa a lo grande y a lo pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es muy importante entender que no hay por qué aceptar todo sin primero ponerlo a prueba. Todo lo que se pueda decir a alguien, ¿verdad?, en una enseñanza, ¿verdad?, de profecía, en este caso la escrita, lo que se predique, se enseña en un discipulado, en un púlpito, lo que sea, tenemos que entender la raíz etimológica que usaba Pablo, que era la palabra doquimazo, y se usaba para probar los metales. Cuanto mayor es la madurez del creyente, por tanto, en ese discernimiento del bien y del mal, como dice Hebreos 5:14, en esa maduración, ¿verdad?, tú tienes que aprender a discernir las enseñanzas. Tanto mayor será tu capacidad de ponerlo a prueba, ¿verdad? En este contexto vas a recibir un beneficio mayor, ¿no? Entonces, por eso la iglesia primitiva era necesario el don del discernimiento de espíritus, dice 1 Corintios 12:10, ¿no? Discernir lo que se está predicando. La segunda mitad del versículo dice: cuando hagas este ejercicio de discernir lo bueno y lo malo, lo que es correcto, lo que es la palabra de Dios y lo que es el punto de vista personal del predicador, entonces retén lo bueno. Y la palabra en el idioma original, kateo, ¿verdad?, significa reténlo, poséelo, y no te deshagas de él. Y nos transporta a Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas, o sea, no te deshagas de ella, la inteligencia y la sabiduría, porque se convierte en un tesoro en tus manos. ¿Sí, amén? Por lo tanto, el apóstol viene a decirnos una vez más que una vez que hayamos puesto a prueba que lo que el profeta y el predicador nos enseñó, separemos nosotros, como se hace con el metal, la escoria, ¿verdad?, del metal, y quedarnos solamente con lo bueno, ¿verdad?, que es la palabra griega tokalón, ¿verdad?, lo excelente, lo que es provechoso. Agarramos el oro bruto, le metemos fuego, ¿verdad?, y cuando está en su forma líquida, pues toda la impureza sale y simplemente pues la limpiamos, ¿verdad?, y solamente nos quedamos con lo bueno, con el oro, y sacamos la escoria. Este es el ejercicio que debemos hacer nosotros a diario, ¿no? Amén. Por eso Pablo les dice en 1 Corintios 11, versículo 2: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí. Y dice Pablo: y retenéis las instrucciones tales como las entregué. El creyente no maduro, al carecer de verdadero discernimiento, corre el peligro de caer en uno de estos extremos: o criticar al predicador sin conocer realmente el tema, y cuando lo hace, sin duda alguna, la causa escondida es envidia o prejuicios contra la persona; o aceptar como bueno sin ni siquiera hacer un discernimiento. Dijo: pues si lo dijo el que predicó, entonces es verdad, y te vuelves como cuando eras católico. Si lo dijo el padre, pues entonces ha de ser verdad. No se trata de ser tontos, ¿verdad? O gente que dice: pues lo dijo, hay que creerlo, ¿no? Como los bereanos, dice Hechos 17:11: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y conste que era Pablo el predicador. Dijeron: ¿sabes qué, Pablo? Seas tú ¿verdad?, el título que traigas, déjame ver si es cierto lo que estás diciendo. Y Pablo, en vez de ofenderse, los encomia, dice: qué bueno, me gusta, porque el buen predicador que predica la verdad y lo cuestionan se goza, porque sabe que es una apertura para hablar con libertad de parte del Señor. El falso predicador, cuando lo cuestionan si está, ¿verdad?, enseñando mentiras, se va a molestar, se va a ofender, se va a ofuscar, porque no está predicando verdad. Y es por eso que la gran mayoría de los predicadores que no predican verdad tienen que gritar para asustarte, para que amarre. Unos gritos, ¿no? Y hacen un escandalazo, y tú dices: no, pues ha de ser verdad, y todo temblando, ¿verdad? Pero no necesitamos eso. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué se busca? Fíjense, Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, ahora viene una exhortación general, y con eso vamos a terminar, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo: absteneos de toda especie de mal. El vocablo, ¿verdad?, especie, también se entiende de toda clase.
y refleja el sentido de una palabra original, ¿verdad? Que el apóstol Pablo ya había usado ahí en la misma carta, ¿verdad? Penerou, que significa abstente de todo lo maligno, abstente de todo lo pecaminoso y abstente de todo lo perverso. Eso significa. Fíjese en 3 cosas: abstente de todo lo maligno, de todo lo pecaminoso y de todo lo perverso. Y en ese contexto claramente Pablo ya había hablado y exhortado atrás en la misma carta acerca de la porneia, ¿no? Que era literalmente, ¿verdad?, la vida inmoral en ese contexto, y que se traduce, ¿verdad?, ahí fornicación. Por eso 2 Corintios 7:1 dice el apóstol Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Amén? ¿Sí lo entendió? Ok, está bien. Así que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad en el temor de Dios. Y si nosotros ponemos en práctica estas 7 exhortaciones, mire cómo cierra Pablo: que el Dios mismo de paz os santifique. Claro, nos siga apartando, ¿verdad?, totalmente en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sean guardados irreprensibles para la parusia, o sea, la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de paz. Créame que si usted estas 7 exhortaciones las cumple en su vida, usted va a tener la paz que dijo Cristo: mi paz os dejo, mi paz os doy. El Dios de paz le va a dar tranquilidad, y usted va a poder comprender que realmente está caminando en la enseñanza, en la verdad de la Biblia, en la doctrina aprendida, y que usted realmente es un cristiano que está poniendo en práctica la palabra del Señor. Y por eso el apóstol Pablo dice claramente que la totalidad de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, va a ser guardado, pero por Jesucristo, no por nosotros. Y va a ser guardado irreprensible para cuando Él se manifieste. Porque acuérdense que vamos a ser presentados como una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga. Y esta es la tarea del Señor, no de nosotros. Claramente nos dice que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y por eso dice Efesios 5:27, que el fin es presentársela a la iglesia a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Para qué son estas 7 exhortaciones? Para recordarte que Dios le sigue diciendo a la iglesia que debe de ser santa y sin mancha. Sean santos porque yo soy santo. No te relajes. Sigue diciendo, no hay licencia para pecar. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, fiel es Dios que nos llama, el cual lo va a hacer. Él es el que nos va a confirmar, el que nos va a presentar. Y leo estos últimos pasajes y voy a cerrar. Dice Corintios 1:8 y 9, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En Filipenses ya lo vimos en el 1:6, estando persuadido esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En 2 Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. La raíz etimológica de afirmar es echar raíces tan fuertes que aunque venga un huracán no te arranque, como hacen las palmeras, ¿verdad? Levantan trailers de 40 toneladas, ¿verdad? Allá en Miami, ¿verdad? Destruyen casas y hacen, pero las palmeras nomás están agachaditas, ¿verdad? Y pasa y se enderezan. Esos cristianos debemos de ser tan arraigados que nada nos arranque de la fe, de la profesión y de la fidelidad a Cristo, enfrentando cualquier situación, porque tenemos buena raíz. Somos buenos árboles plantados en el jardín del Señor. Y por eso dice Judas 24, aquel que es poderoso para guardarlo sin caída. Fíjense bien, porque leí la palabra guardar, es teleo en el griego, y significa guardar de daño y de pérdida. Dice el Señor, yo me comprometo a guardarte de daño y de pérdida. O sea, yo te voy a presentar delante de mí limpio y sin mancha. Depende de mí. Mi promesa es firme. No te vas a perder, porque dice que es para guardarnos sin caída. Y la palabra caída en el griego es parapicto y se traduce apostasía. Esto significa que un verdadero cristiano no vuelve atrás, no apostata, no se pierde. Ya es salvo, tiene vida eterna, la salvación no se pierde. ¿Y qué es lo que lo garantiza? El poder de Dios. Poderoso es Dios para guardarte. Por eso dijo Jesús, los que me dio el Padre, ninguno he perdido. Nadie los puede arrebatar de mi mano. ¿Quién sería más poderoso que Él para abrirle el palmo y arrebatarnos de su mano? Nadie. Por lo tanto, dice que nos va a presentar sin mancha delante de su gloria y que lo va a hacer con gran alegría. Por lo tanto, Pablo dice y termina diciendo, hermanos, después de toda exhortación, este ánimo, por favor, oren por nosotros. Y yo les vuelvo a decir, oremos unos por otros. Hay
más de 116 versículos en la Biblia de unos a otros. Y no he encontrado ninguno de otros a uno. Así que ora por los demás, sirve a los demás, ama a los demás, saluda a los demás, vive para, ¿verdad?, los demás, porque dice Romanos capítulo 15, versículo 3, ¿verdad?, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Así que tenemos nosotros el ejemplo para no agradarnos a nosotros mismos y poner a todos los demás primero que a nosotros mismos. Esto habla de una vida piadosa. Amén. Por eso dice Pablo: os conjuro por el Señor que se lea esta carta a todos los santos. Bueno, ya la leímos aquí. Ya también se cumplió. ¿Y por qué tenía tanta carga? Porque estaba dando una enseñanza espiritual muy concisa que es necesaria que sea predicada en todas las iglesias hoy en día. Desgraciadamente no siempre pasa eso. Así que es necesario, ¿verdad?, que se lea esto. Y creo que no debe ser la primera ni la última vez que lo hagamos, que esto se vuelva a enseñar y a leer, ya que la sana doctrina es un disco rayado. No hay nada nuevo. La sana doctrina es decirte lo mismo una y otra vez. Dice Pedro: no dejaré de recordarles las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Así que termino, hermanos, diciendo, versículo 28, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que la palabra del Señor, ¿verdad?, no vuelva vacía y haya, ¿verdad?, hallado un terreno fértil en tu corazón para florecer. Ponte de pie, por favor. Padre Santo, gracias te damos por esta oportunidad de abrir tu palabra, de poder, Señor, saborear, discernir, disfrutar de los principios espirituales que dejaste establecidos a través de tu siervo Pablo y que tienen vigencia para nosotros el día de hoy. Estas 7 exhortaciones, ayúdanos a entenderlas, comprenderlas, capitalizarlas, y a fin de cuentas nos enseñaste el día de hoy que para poder vivirlas tenemos que andar en el Espíritu, madurar, crecer, y es el fin y el propósito que tú tienes. Gracias por tu palabra, gracias por esta hermosa congregación, Padre, y te doy muchas gracias, Señor, por el honor que tengo, Señor, de que me permitan venir y compartir tu palabra. Para mí es un honor muy grande y nunca me voy a cansar de darte gracias por eso. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos, Dios los bendiga.